Bien, bueno, Lalo, vamos a hablar de un tema súper interesante que en los últimos tiempos estamos escuchando realmente más a menudo hablar de biodecodificación, algo que tiene que ver, bueno, con nuestra calidad de vida en muchos casos, ¿no? Pero bueno, para conocer un poco de más, para saber de qué se trata verdaderamente, vamos a establecer el contacto con María Paula Vázquez, quien es terapeuta de acompañamiento de transformación personal y es biodecodificadora. Le vamos a dar la bienvenida y le vamos a decir feliz cumpleaños también hoy. También, feliz cumpleaños. Bienvenida, Paula. Hola, Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estuvimos comiendo torta recién por mi cumpleaños. Hoy todo. Se me alinearon los planetas. Claro. Es mi cumpleaños. Qué bien, encima cumplir años con los planetas alineados. No, mejor imposible. Guarda con el año que se me viene, ¿eh? Sí. Ni hablar, Paula. Bueno, todo lo mejor para vos. Pero bueno, contanos, porque estamos como habituados, vemos cosas en las redes sociales. Es como que es una palabra más frecuente que quizás hace algunos años, no tantos, ni siquiera escuchábamos, ¿no? Está entre nosotros la biodecodificación, pero ¿qué es concretamente? La biodecodificación es una técnica que sostiene que todo síntoma que que percibimos, ya sea físico, psicológico o conductual, tiene su raíz en lo emocional, en un bloqueo emocional, en algo que el inconsciente guardó, bien guardado, y ahora en un ratito les explico por qué, y que me está condicionando en mi vida en cuanto a lo conductual o que el cuerpo me habla, ¿no? Eso es en líneas generales de lo que se trata la biodescodificación. Hay lineamientos generales que son tendencias y no leyes, y esto es muy importante porque cada persona, cada uno de nosotros tiene una forma de ver las cosas, ¿sí? No vemos las cosas como son, sino las vemos como somos. Cada persona tiene una percepción diferente de las cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo para una persona que sufre aracnofobia encontrarse una araña que para mí que no me hace nada. ¿Me explico? Entonces, Perdón. No, sí, te escuchamos perfecto. Vamos a subir un poquito el retorno aquí en el piso, pero te escuchamos bastante bien, Pau, sí. Perfecto. Entonces, primero decir que es una técnica que acompaña la medicina tradicional. Es muy importante esto porque lo que se intenta es abordar al ser como integralmente, ¿no? Cuerpo, mente y alma. Entonces, desde la medicina tradicional trabajamos lo que es el cuerpo, pero además acompañado de entender por qué aparece esta sintomatología en nosotros. Y esas emociones, Paula, tienen que ver con distintos momentos de nuestra vida o con otras cuestiones que van mucho más allá, con antepasados, con qué tipo de emociones o en qué momento. Bueno, en eso hay diferentes programantes de nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente regula el 90% de nuestras acciones, ¿no? Entonces, la característica que tiene este inconsciente es que primero es real o simbólico. Para él es lo mismo que yo esté mirando una película en un mar que esté en el mar. ¿Sí? Todo tiene que ver con la percepción. Entonces es importante entenderlo así. Segundo, que la única función que tiene el cerebro es mantenernos con vida. No le importa si somos felices o no. ¿A qué voy con esto? A que cuando nosotros percibimos una situación que nos genera estrés, por la razón que sea, el cerebro guarda que esta situación, por ejemplo, vamos al tema de la aracnofobia. Guarda que a mí una araña me puede matar y cuando yo veo una araña entro en una situación de estrés. Hay una solución biológica que me genera este inconsciente. Exactamente, para mantenerme con vida. Es su única función. Entonces, este programante puede venir por una creencia que yo tengo de una situación que viví en mi vida o por información del árbol genealógico. Nosotros somos energía, somos información. La información se cambia, pero no se muere nunca, no termina nunca. Entonces la vamos pasando de generación en generación. Las creencias que tengo en mi árbol genealógico son las que programan este inconsciente y en función de eso yo actúo, creyendo que es mi decisión, pero no es mi decisión. Decide el inconsciente en función de sus creencias. Uy, es un trabajo bastante profundo, ¿no? Es muy interesante porque la idea es ir a ese inconsciente y revisar qué está sucediendo.
Para esto, lo primero, la punta del ovillo es entender que el cuerpo tiene funciones, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que es osteomuscular es un conflicto en líneas generales, y vuelvo con esto, para que, ¿no? En líneas generales, de valoración. Todo lo que tenga que ver con músculos y huesos puede tener que ver con un conflicto de valoración. Entonces empezamos a investigar en la historia de esta persona que viene a la consulta, qué le pasó, que él perdió su capacidad de valorarse. Claro. ¿Por qué se siente incapaz? Y así, por ejemplo, los órganos que son vitales tienen que ver con un conflicto de miedo a la muerte, con un conflicto de supervivencia. Yo acá me muero. Y para que esto sea más gráfico, les voy a contar que en líneas generales, y hago mucho hincapié con esto, por ejemplo, el cáncer de pulmón tiene que ver con un dolor muy grande que percibí en algún momento de mi vida y que primero, tiene la característica, es inesperado, no pude ser compartido con nadie, es decir, no lo pude hablar con nadie, es irreversible y yo siento que acá me muero. Esas son las características para vivir el bioshock del que habla Hammer, que es el padre de la biodescodificación. Bien. El cáncer de pulmón es una solución biológica a esta emoción de que yo sentí una tristeza tan profunda que sentí que me moría. Los pulmones tienen la función de absorber el aire, que simbólicamente es vida. Entonces, lo que hace como una solución biológica es proliferar la célula, hacer más grande mis pulmones para que yo pueda tomar más vida, para que no me muera. Bien. ¿Por qué es tan importante entonces la toma de conciencia? Porque a veces me da la sensación, puede ser fundamental en tratamientos de enfermedades, en cuestiones, muy comprometidas emocionalmente, ¿no? ¿Por qué es tan importante la toma de conciencia, Paula? Porque justamente es ahí donde trabajamos de manera integral, que yo siempre digo que es hermoso. Cuando aparece un síntoma es porque es maravilloso, celebramos la enfermedad, aunque parezca loco, porque es una gran posibilidad para trascender esto que me viene condicionando inconscientemente. Claro. Entonces, encontrar el origen de esto hace que yo no vuelva a tener... viste que hay muchos casos, por ejemplo, en el cáncer, que se ramifica, que aparece en un lado, solucionamos esto y aparece en otro. Tiene que ver con eso, que cuando nosotros aparece un cáncer de mama, sacamos la mama, pero no trabajamos esa emoción que lo genera, el cuerpo va a generar otro botón de alarma. Porque la idea es que nosotros podamos resignificar. Este resignificar tiene que ver con hacerle entender a este cerebro inconsciente, que es literal, que eso que yo percibí como muerte no es así. Entonces, es ir al inconsciente, encontrar este shock emocional y resignificarlo. Es decir, recontarme la historia. Bien, como hacer como un reseteo y empezar de nuevo. A ver, esto no significa esto tiene otra significación, ¿no? Cuenta el síntoma. María Paula, ¿y para qué tipo de pacientes se recomienda esto o para qué tipo de personas es mejor la biodecodificación? Para todo el mundo. Los niños en realidad no trabajan la biodescodificación porque los niños son el reflejo de un conflicto de mamá y papá. Los niños, la edad es relativa, depende del terapeuta, pero hasta los 18 años hacen espejo de algo que mamá y papá no están pudiendo hacerse responsables, no están pudiendo ver, inconscientemente siempre, ¿no? Entonces, cuando aparece un síntoma en un niño, trabajamos con algún conflicto de mamá y papá o por ahí en el árbol genealógico. Así como decimos que a veces se pasa, ¿viste? Que por ejemplo, los gemelos, que dice que se saltan una generación, a veces el conflicto es de un abuelo. No lo trajo mi mamá, pero sí lo traigo yo. Mira. ¿Y cómo es el trabajo con el terapeuta? ¿Cómo lo experimenta un paciente a esto de la biodecodificación? Bueno, llegan a consulta por algo que les genera estrés. Generalmente el motivo de la consulta no es... lo que tienen que resolver. Lo que van a trabajar. Claro. No, es un reflejo. Claro está. Exacto. Entonces,
aparece esta necesidad de resolver esto que vengo arrastrando hace un tiempo y que no me deja vivir en plenitud por un conflicto, el que sea. Y incluso en cuanto a lo que es conductual, esta relación con el otro, ¿no? El entender que el otro es otro y lo que me está mostrando es mi espejo. Bueno, entonces aparecen conflictos y vamos. La primera pregunta que hacemos como terapeutas es ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo vos estás padeciendo este síntoma? Claro. ¿Sí? Eso nos va a dar información de cuándo podemos calcular que existió este bioshock o esta programación en el inconsciente. ¿Qué pasó en ese momento? Este inconsciente hace tan bien su función de mantenernos con vida que no nos permite hacer consciente lo que lo generó. Por eso es un poco complicado hacerlo solo, sin la ayuda de un terapeuta que te vaya guiando. Claro. El terapeuta te acompaña, nada más. Las respuestas siempre están en el consultante. Siempre. Siempre las respuestas en esto de que cada persona, cada ser es único, ¿no? Entonces, puedo suponer que tiene que ver con un conflicto que tenés con tu mamá de chiquita, por ejemplo, pero nos vamos a la pregunta, y cuando la persona hace consciente ese momento, es un momento increíble porque es una toma de conciencia en el momento. Generalmente se quiebra en llanto, porque es algo que guardé y no me acuerdo. Claro. Hasta que se desbloquea. Lo trae la conciencia. Paula, ¿sabes qué pensaba en esto que nos fuiste definiendo durante la charla? De que hay como esa programación de algo negativo, algo que puede ser, digamos, disfuncional a nuestro fluir y a nuestro desarrollo personal, ¿no? Esas programaciones negativas que pueden surgir en la conciencia a partir de los síntomas que estabas mencionando. De esa misma manera, ¿podemos pensar en emociones positivas que nos programen positivamente, justamente? O sea, como al revés. Sí. Nosotros no hablamos de emociones positivas o negativas, porque siempre la idea es integrar lo que somos. Nosotros, por ahí está socialmente mal visto, si se quiere, que la tristeza o el miedo no son buenas emociones. Entonces, no tengas miedo, dejá de joder, no estés triste por eso, si es una boludez. Pero el tema es integrar estas emociones, porque son tan válidas y nos traen tanta información como el estar felices. Claro. Entonces, no son ni positivas ni negativas, hay que transitar. Pero digo, resetear y traer esa programación a partir de así como se generan como registros y programaciones negativas que tienen que ver con cosas que nos pueden afectar, bueno, tratar de generar esas programaciones positivas para, un futuro en donde tengamos ese registro también. Totalmente. Primero que en la resignificación que te hablaba recién es esto. Claro. Vivir ese momento de manera diferente, entenderlo con otras herramientas y que ya no me genere un conflicto o un estrés. Por otro lado, la creencia. Nosotros somos lo que creemos. El pensamiento, lo que estamos pensando permanentemente, genera la creencia. Y la creencia genera la emoción. ¿En función de qué? Por ejemplo, si nosotros nos cruzamos con una serpiente, nos va a dar miedo, que es la emoción. ¿Por qué nos da miedo? Porque tenemos la creencia de que la serpiente es venenosa y nos puede matar. Si nos cruzamos con un conejo de repente, no nos va a generar lo mismo, porque la creencia sobre el conejo es diferente. Claro. Así, muy gráfico, ¿no? Pero como para que se entienda el concepto. En función de esto es trabajar en qué estamos pensando. ¿En qué estoy pensando? Por eso hablamos mucho del aquí y el ahora. En este momento, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy programando mi cerebro para que genere esta creencia, para que yo pueda abordar mi vida desde la manera, recién hablábamos de la alineación de los planetas. Creer que la alineación de los planetas es una creencia. Si bien tenemos incidencia energética en esto, por supuesto, porque somos energía, esa creencia de que hoy voy a tener un gran día porque se alinearon los planetas, me lo genera. Nosotros somos creadores de nuestra realidad. La creamos de verdad. O sea, no es una frase que es bonita. Totalmente. Es real. Somos energía, vibramos en diferentes frecuencias y una frecuencia más alta hace que tengamos una predisposición diferente a lo que sucede que estamos creando.
Muy bien, bueno, súper interesante, ¿no? Para seguir charlando seguramente en otras oportunidades, Paula, porque hay mucho para poder, bueno, informar, conocer y realmente aprovechar, ¿no? De qué es una técnica, es un método, es una disciplina. ¿Qué sería esta biodecodificación, Paula? ¿Cómo lo definimos correctamente? Es una técnica, Hammer, que es su padre, era un médico oncólogo y en función a una cuestión que le pasó en su vida personal, empezó a analizar que sus pacientes, cuando tenían el cáncer en determinadas partes del cuerpo, tenían una historia en común. Entonces, es una técnica empírica porque no hay una explicación desde la ciencia, sino que es desde la experiencia, pero sí hay como tendencias de que esto puede tener que ver con un conflicto relacionado con esto. En función a lo que decía recién, que tiene que ver con qué funciones cumple ese órgano en conflicto. Muy bien. Bueno, mucho para Súper seguir interesante, la verdad charlando, que sí, María Paula. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicaste. Un gusto tenerte aquí en esta bella tarde argentinos. Te mandamos un gran abrazo y buena semana. Gracias, un placer. Igualmente, seguiremos en contacto. Beso grandote. Chau, chau. Muy bien, bueno, súper interesante, ¿no? Todo lo que nos traía María Paula Vázquez, quien, como les contábamos, es terapeuta de acompañamiento de transformación personal y hablábamos de biodecodificación, realmente una técnica, bueno, súper interesante para seguir conociendo en detalle, ¿no?